La voy a subir después a la nube, ¿sí? Bien. Y comienzo a compartir. Algo que quedó pendiente de la clase de sangre, que yo no me di cuenta que estaba en el PowerPoint y estaba puesto en un mal lugar. Ahí lo corregí y ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les dije que había pruebas que eran colorimétricas y pruebas que de alguna manera podían ser pruebas inmunoquímicas para poder determinar justamente dentro del marco legal una muestra de sangre? Dentro de las pruebas de orientación, no de certeza, se encuentran junto con el análisis espectrofotométrico de la muestra de hemoglobina este tipo de pruebas que son muy sencillas, son fáciles de hacer, se pueden hacer en cualquier laboratorio de rutina, ¿sí? Laboratorio pericial estoy hablando, ¿no? Y que de alguna manera van a determinar la presencia o ausencia de hemoglobina, pero ¿por qué es una prueba de orientación y no de certeza? Justamente porque podemos tener falsos positivos. Cualquier pigmento, cualquier cromógeno que, digamos, que haga acción directa con estas pruebas, también me puede dar positivo. Por eso, nosotros vamos a tener en cuenta que siempre las pruebas de certeza son las que unívocamente me van a dar la determinación si esa muestra es de sangre o no lo es, ¿sí? Que ya dijimos que son las pruebas inmunoquímicas. En este caso, para nosotros, el M-Check. Porque yo les había comentado ya que la prueba de Aucher-Loney, a pesar de que es una prueba muy fidedigna, como es laboriosa para poder generar ¿sí? estas placas en las cuales uno puede difundir anticuerpos anti-IgG humanos y ahí poder determinar la presencia justamente de sangre humana, son pruebas que han quedado relegadas únicamente para fines de investigación, no para fines de rutina. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Quedó clara más o menos la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí? Pregunten lo que necesiten, ¿eh? No, acá pusieron algo en el chat. Bien, perfecto. Bueno, ahora, entonces, siempre que tengamos una prueba de este tipo, lo que vamos a buscar es un cromógeno o cromóforo, que lo que hace el cromógeno es dar una reacción en la cual, cuando se oxida, genera color. ¿Sí? Siempre vamos a tener en cuenta que estas pruebas, cuando uno las hace en el laboratorio, las hace con reactivos que son generalmente corrosivos. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a ver las pruebas en sí. ¿Qué determinaciones o qué pruebas tenemos? Una prueba que es muy fácil de hacer, pero que utiliza un reactivo que es la benzidina, que es un reactivo orgánico bastante tóxico, puede llegar a ser cancerígeno, por eso que generalmente hay que tener mucho cuidado con este tipo ¿sí? de drogas, que a veces cuando se utiliza hay que usarlas en ambientes controlados. Me refiero a por ejemplo, lugares ventilados, lugares donde hay campanas de seguridad, etcétera, ¿sí? Lo que utiliza es, la técnica es la técnica de Adler, ¿sí? Y utiliza generalmente una o dos gotas del reactivo de benzidina ya preparado, ¿sí? Si hay oxidación, esto generalmente da color. Hay que utilizar agua oxigenada para terminar de revelar la reacción, porque si no puede ser un falso positivo, y lo que se ve es una coloración azul intenso, ¿sí? Ese color azul me indica la presencia de sangre o algún cromógeno que pueda generar, igual que la hemoglobina, ¿sí? Coloración a través de esta reacción de oxidación. Fíjense que se utiliza en medio alcohólico, se utilizan 0,25 gramos de benzidina. Recuerden que este reactivo viene en polvo, hay que utilizarlo, la preparación es bajo campana y en condiciones de seguridad. Y se utiliza con la presencia de etanol, porque como es un reactivo orgánico, obviamente no se disuelve en agua, ¿no? Y generalmente se le agrega ácido acético glacial para darle un pH más ácido, ¿sí? Se tiene que conservar en frascos color caramelo porque se puede degradar, y el agua oxigenada, que generalmente la utilizamos en la concentración al 3% volumen en volumen, también se debe utilizar en frasco color caramelo.
Reacción de verde de malaquica. Es una reacción que se utiliza todavía, que está en todos los libros y que está en la literatura de lo que es la evidencia forense. Para hacer esto, lo que se ve es un color 20 intenso. El verde de malaquita es un colorante igual que el azul de metileno o el rojo de fenol. Y en este caso se utiliza malaquita en medio ácido, con ácido acético. Se le agrega agua destilada solamente para llevar a volumen y se tiene que conservar como cualquier reactivo de este tipo, que son reactivos que van a oxidar algo, ¿sí? En frasco color caramelo o resguardo de la luz, ¿sí? También se utiliza perborato de sodio como reactivo B, con ahí la dilución del verde de malaquito. Este reactivo generalmente se guarda a temperatura ambiente, se hacen mezclas de los dos, ahí tienen cómo mezclarlos, y generalmente se utiliza una proporción de 0,14 gramos de reactivo de verde de malaquita en 4 mililitros de solución de ácido acético. Este es el reactivo ya listo para usar. Reacción de Kestelmeyer. La reacción de Kestelmeyer es una reacción muy antigua que ustedes tienen ahí material para leer en plataforma, yo les dejé ya material de texto para leer, en donde lo que generalmente lo que se utiliza es la reacción de oxidación de la hemoglobina o de cualquier muestra que pueda tener un cromósquero que con cualquier peroxidasa reaccione y me dé un color rosa oscuro. El reactivo de trabajo, para hacerlo es bastante complejo, lo que se utiliza es fenoftaleína, que es un indicador de pH. La fenoftaleína tiene la capacidad de virar, es un indicador, vira si el pH es ácido o alcalino. A pH ácido es incolora la solución de fenoftaleína. A pH alcalino es fucsia oscura. ¿Qué se hace? Para preparar esto, lo que se hace es colocar una cantidad de fenoftaleína, que son 2 gramos, es muy poquito, ¿sí? Y se los disuelve en hidróxido de potasio, en medio alcalino. Por lo que dije recién, el color que va a dar inicialmente es fucsia, ¿sí? Se lo coloca en fase acuosa y el hidróxido de potasio sólido también, se mezclan los dos y se coloca normalmente en una mufla. ¿Para qué? Para que generalmente con un sistema reflujo lo que haga es virar del fucsia al incolora. Es decir, que de acá la fenoftaleína va a estar reducida, va a estar oxidada, pasar a estar reducida, va a caer incolora. Se guarda, hay que tener mucho cuidado porque generalmente se deteriora muy fácilmente y se mantiene en refrigerador hasta usarla. Para usarla después se coloca una gota de fenoftaleína, normalmente en una solución, y se impregna el algodón con esta solución y con la muestra a analizar. Si vira al rojo oscuro, me está diciendo que es una reacción positiva. Si no vira, es negativa. Después van a tener algunos videos para ver. Bueno, hasta acá lo que me había quedado pendiente de la clase pasada. ¿Estamos? Al final de este PowerPoint, que creo que está subido, pero si no después se los voy a resubir con este orden, que es importante, tienen estos videos para ver. Por favor, véanlos y la clase que tengan conmigo después los volvemos a revisar por cualquier cosa. ¿Hasta acá estamos? Voy a pasar de pantalla ahora. Voy a pasar a otra. ¿Se ve en el fondo lo que dice ácidos nucleicos? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Bien. Dijimos que hasta ahora eran pruebas normalmente de orientación y la única prueba de certeza que vimos era la prueba que dijimos que era de los grupos sanguíneos, ¿sí? Igualmente, si ustedes tienen en cuenta que la población humana, a pesar de ser variada, ¿sí? Los grupos sanguíneos son comunes en varios de los individuos de una población, ¿sí? Por ejemplo, si veo, hago un análisis en toda Latinoamérica, voy a encontrar en que toda la parte de América del Sur y América Central, ¿sí? El grupo más predominante es el serúo, ¿sí?
Si me voy más a Norteamérica, como son inmigrantes que fundamentalmente, por ejemplo, toda la parte digamos, de migración provino de Inglaterra o países nórdicos, etcétera, va a abundar la raza generalmente A, AB o AB de esos grupos, ¿sí? Por esto es que, a pesar de que el grupo sanguíneo me pueda indicar, ¿sí?, verazmente la evidencia de que un individuo puede haber hecho, puede ser casual de un crimen, no lo hace directamente. Para esto tenemos el análisis de los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Cómo surge esto? Vamos a empezar por ahí. Primero, ¿quiénes son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que para las células humanas está solamente en las células nucleadas, es decir, si obtenemos la sangre de un individuo, solamente va a estar en los glóbulos blancos, de ahí voy a poder hacer la extracción de ácido nucleico. Ustedes recuerden que en un volumen de un hematocrito, ¿sí?, la cantidad que yo puedo medir en porcentaje de glóbulos blancos es solamente del 1%. Es decir, que necesito una muestra representativa para poder tenerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Con el aprendimiento de la genética a través del paso del tiempo, surgieron técnicas de análisis de ácidos nucleicos. Estas técnicas primero hacían secuenciación de ácidos nucleicos y eran bastante laboriosas y llevaban mucho tiempo. En 1980, Kary Mullis diseñó una técnica para poder amplificar una región determinada de un cierto genoma, ¿sí? Ustedes recuerden que nosotros compartimos, todos el mismo genoma. Toda la raza humana tiene el mismo genoma. O sea, todos tenemos los genes para ser seres humanos, ¿sí? El tema está que cada uno de nosotros tenemos un distinto genotipo, que es variable en la especie gracias al proceso de meiosis celular, ¿sí? Cuando se encuentran el óvulo y el espermatozoide, la conjunción de esto da un embrión que tiene sí o sí una particularidad única, es único e irrepetible. Únicamente se puede repetir en el caso de los gemelos. Los gemelos univitelinos son individuos que nacen dentro de una misma placenta y es una célula que se fragmentó en la primera división celular y luego, en vez de seguir el camino de la formación de las capas, ¿sí?, del endodermo, el mesodermo, el ectodermo, la placenta, etcétera, es decir, de la mórula, poder formar un individuo entero, formó dos. Es decir, cada uno por separado forma dos individuos que, como comparten el mismo acervo genético, son exactamente idénticos. ¿Está claro? No es el caso de los mellizos. Los mellizos son hermanos dados por distintos óvulos que fueron fecundados, implantados en un útero, en distintas placentas, por ende no tienen el mismo genotipo. ¿Dudas? Porque esto es nuevo, para ustedes, generalmente. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. ¿Seguro? Bien. Entonces, dentro de este repertorio, lo que intenta hacer la genética forense es poder identificar en una forma totalmente directa a un individuo en un escenario del crimen. Para esto vamos a usar esta técnica de PCR. Y es una técnica que se denomina Gold Standard. Es decir, es la técnica de oro, es la técnica que utilizan todos los laboratorios científicos de investigación criminal en el mundo, ¿sí? Y que es la técnica que hasta ahora no ha tenido ningún reemplazo porque es una técnica con mucha sensibilidad y con mucha especificidad. Tema que vamos a ver después cuando volvamos a clase, porque esto lo tengo que mostrar en el pizarrón, lo que es sensibilidad y especificidad.
Bien, empiezo con la charla entonces. Ahora, dentro de esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Cuando pase el... Ahí está. El ADN ya lo dije, sí, el ADN se encuentra en el núcleo. Dentro de nuestro acervo genético, nosotros tenemos 46 cromosomas en cualquier célula, salvo en las gametas. Recuerden que los ovocitos y los espermatozoides maduros, como atravesaron un proceso de meiosis, es decir, 2 divisiones celulares, pero con una sola amplificación del ácido nucleico, o sea, proceso de replicación celular, ¿sí?, hace lo que se llama una reducción del material genético. De 46 cromosomas, cada célula gamética solamente tiene 23, para que cuando se junte con la otra célula gamética del otro sexo, forme un solo embrión que va a tener 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 22 se denominan somáticos y son pares, es decir, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, hasta el par 22. Cromosomas que se repiten, ¿por qué? Porque de alguna manera siempre, cuando un gen en un cromosoma se expresa, automáticamente el otro se anula. Esto da la pauta de que tenemos siempre copias para poder evitar justamente las enfermedades genéticas. Por eso son tan poco frecuentes en la población, ¿sí? Ahora, el par sexual no se repite en hombre y la mujer. La mujer tiene 2 cromosomas X, es decir, los tiene duplicados, y el hombre tiene un cromosoma X y el cromosoma Y que da todos los rasgos masculinos. La formación de los testículos, la formación del pene, de la nuez de Adán, etcétera, el vello, todo lo que tiene un hombre que no tiene la mujer, la masa muscular, etcétera, lo da el cromosoma Y, no otra cosa, ¿sí? Por eso que las enfermedades que están ligadas al cromosoma X generalmente son transmitidas por el par en la cual la mujer y el hombre, ¿sí?, van a tener, ¿sí?, un cromosoma. El hombre va a tener un cromosoma X dado por la mujer y un cromosoma Y dado por el hombre, en el cual si en el X hay un problema genético, el hombre lo va a poder hacer, pero la mujer no, ¿sí? Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia la padecen los hombres, pero las mujeres no. ¿Está claro esto? Fíjense que sería imposible que una mujer padezca hemofilia, porque si no, con la primera menstruación ya tendríamos un problema grave, ¿sí?, un sangrado profuso en el cual la mujer, ¿sí?, no podría parar de sangrar. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, los cromosomas están alojados en el núcleo, con lo cual para esto tenemos que tomar las células, hacer lo que se llama, ¿sí?, la lisis celular, y desde ahí hacer la extracción del ácido nucleico. Toda esta parte normalmente se tiene que hacer en un sector para no contaminar el sector en el cual se va a hacer la amplificación del ácido nucleico, ¿sí? Estructura del ADN, recuerden que son 2 cadenas antiparalelas o antisentido de 5' a 3' y de forma inversa, en donde los peldaños de esta escalera están dados por los azúcares y los grupos fosfato, las barandas de esta escalera, y los peldaños están dados por la unión de las bases nitrogenadas con uniones puente de hidrógeno, uniones fuertes. Siempre se aparean adenina con timina y citosina con guanina. Como regla mnemotécnica, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? Siempre A con T y C con G. Este apareamiento de bases hace de que las cadenas se mantengan unidas, ¿sí?, y esta unión hay que deshacerla in vitro o in vivo para la replicación celular. El proceso de replicación celular es cuando el ADN se duplica antes de la reproducción celular, ya sea mitosis o meiosis, ¿sí? Gen. Recuerden que un gen es un fragmento en el cual hay la síntesis, la probabilidad de síntesis de macromoléculas. Antes se decía un gen, una proteína. Como en realidad nuestros genes tienen regiones que sí se transcriben y otras no, tenemos la presencia de exones e intrones.
Normalmente los intrones se cortan, ¿sí?, dentro del núcleo celular por un mecanismo que se denomina splicing, o corte y empalme, y se unen entre sí para formar los ARN mensajeros, ¿sí? Como sabemos que tenemos 33.000 genes y más de 100.000 proteínas, hay lo que se llama un splicing alternativo, en donde estos ARN se pueden modificar dependiendo qué intrón se extraiga para que sean de distinta longitud. Y esto da de que hay más proteínas que genes, ¿sí? ¿Qué es un marcador? Un marcador generalmente es una región del ADN que solamente tenemos, ¿sí?, en forma individual, que no se repite entre individuos. Ustedes recuerden que nosotros tenemos mucho ADN y que se llama ADN basura, o se dice que es ADN no codificante, es decir, no codifica para nada, ¿sí? Pero dentro de esas secuencias tenemos secuencias que son únicas y que no se repiten entre individuos, salvo, como dije recién, en gemelos univitelinos, ¿sí? Estas regiones, que se denominan polimorfismos, ¿sí?, hace de que haya diferencia no solo entre individuos, sino en poblaciones o entre distintas especies, ¿sí? RFLP, fragmentos de restricción de longitud variable. ¿Qué es un fragmento de restricción? A ver, cuando la genética molecular comenzó sus albores allá después de Watson y Crick, y que empezaron a evidenciar que el ADN era el que transmitía los caracteres hereditarios, porque había una puja hasta ese momento si era el ADN o las proteínas, se empezaron a usar enzimas de restricción. ¿Qué son? Esto anótenlo porque lo pregunto siempre, en los parciales y en los finales. Una enzima de restricción es una enzima bacteriana o microbiana que lo que hace es cortar el ADN en regiones conservadas, es decir, siempre en la misma región. Entonces, encuentra esta enzima regiones del ADN y en ese lugar del ADN hace un corte. El corte pueden ser cortes romos, es decir, cortes donde el corte es como una tijera, no deja extremos cohesivos, o cuando deja extremos cohesivos, es que cuando deja un sector de una cadena del ADN, seguido de un vacío, y del otro lado al revés. Con lo cual estas enzimas, la pregunta es ¿para qué las utilizan las bacterias? Las bacterias las utilizan para evitar mecanismos de infección viral, ¿sí? Los bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias, ¿sí?, entre la lucha evolutiva contra estas partículas inertes, que son los virus, las bacterias desarrollaron como mecanismo de defensa este tipo de enzimas de restricción. Cuando el hombre empezó a conocer el metabolismo y la morfología y las biomoléculas bacterianas, encontró por casualidad estas enzimas de restricción. Las aisló y ahora las pudo utilizar para cortar estas regiones del ADN que son conservadas. Y así uno puede comparar cuando hace una extracción del ADN, un corte con enzima de restricción, y después una corrida electroforética donde hace, ¿sí?, que el ADN se pueda separar en distintas bandas, como ustedes ven ahí, distintos fragmentos de restricción. Estos fragmentos de restricción se pueden utilizar también para identificar entre individuos o bien para utilizar como target y hacer la técnica de PCR que voy a hablar a continuación. ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Seguro? Si no, pregunten, ¿eh? Pues este tema es ya más álgido. Bien. Tipo de polimorfismo de longitud o fragmento de restricción, ¿sí? Se deben a cambios en la secuencia del ADN que modifican el patrón de corte en las endonucleasas. ¿Por qué endo? Porque cortan dentro de la cadena, ¿sí?, de restricción. Entonces, en distintos individuos me puede dar distintos patrones de banda. Obviamente hay que hacer a partir de las células
hacer la extracción del ADN, luego cortarlo, sembrarlo en geles de nitrocelulosa y hacer una corrida electroforética. Luego se redela generalmente con bromuro de tidio, que es radiactivo, y se ven distintos patrones de banda y uno puede ahí asociar patrones de banda que son igualitarios, porque por ejemplo es el mismo individuo. La muestra que encontré en la escena del crimen y la muestra que pude obtener del individuo, cuando hago esto, si me da el mismo patrón de banda, quiere decir que estamos en presencia del mismo individuo. ¿Sirve solamente para esto? No, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para filiación, para paternidad, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere saber, si ustedes han visto en las películas, que si alguien quiere saber si sus padres son sus padres o si el hijo es hijo de la madre, nunca vamos a tener duda, pero del padre podemos tener dudas, ¿estamos? Entonces, en ese caso se puede hacer un patrón de filiación, en donde uno hace generalmente un análisis de PCR o de FRLP y uno puede identificar, sí, porque tenemos el 50% de los genes que probablemente son iguales entre padres e hijos, con lo cual por patrones de bandeo podemos identificar, sí, filiaciones que son correspondientes o no. Reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Ojo que PCR también quiere decir proteína C reactiva. No es lo mismo que esto. La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda que aparece ante una infección. No tiene nada que ver con esto, ¿tá? La PCR es una técnica de biología molecular que lo que hace es copiar fielmente el patrón de replicación del ADN celular, pero en vez de que ocurra in vivo, es decir, dentro del individuo, lo hacemos in vitro en el laboratorio, ¿está? Pero copia fielmente el mismo tipo de patrón de replicación celular. ¿Estamos? Está diseñada para identificar una región específica del ADN, o sea, ustedes recuerden que tenemos mucho ADN. Esto obviamente se compra, ¿sí? Ahora es mucho más fácil, porque ahora con el tema de importación, ¿sí? Es mucho más fácil comprar los kits. Un kit es un, ¿sí?, juego de reactivos que tienen para hacer la PCR. Para esto obviamente hay que tener un laboratorio muy particular, en donde, como dije, en un lado se hace la extracción y generalmente en otro lado se puede hacer la amplificación y la técnica de revenido, es decir, la técnica de revelado, mejor dicho, ¿sí? De poder revelar, ¿sí?, o poder vislumbrar mediante técnicas que pueden ser radioquímicas o etcétera, ¿sí?, esos patrones de banda que vieron ustedes recién, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Para esto es necesario no solo contar con el kit, sino contar con un equipo que se denomina termociclador. Antiguamente, cuando se hacían las primeras PCR, como vamos a ver que cada uno de los pasos, que son 3, que después se repiten, necesitan una diferencia de temperatura entre un paso y el otro, antes había que tener 3 baños termostáticos para poder ir cambiando los tubos. Hoy en día esto es todo automático, donde uno en el termociclador coloca un Eppendorf, ¿sí?, que es un tubito de plástico con tapa, que tiene un volumen aproximadamente de 1,5 mililitros, se colocan todos los reactivos con la muestra, se le programa al termociclador las secuencias que uno necesita, cuando termina, me avisa que terminó y después hago el revelado. ¿Queda claro? Es todo automático hoy, ¿sí? Y es sencillo de hacer. Hay que tener mucho cuidado con las contaminaciones, obviamente, pero es muy sencillo de hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, la velocidad. Fíjense, 2 a 4 horas dependiendo obviamente del tamaño a amplificar. Facilidad de uso. No es necesario tener mucho ADN y tampoco tiene que ser altamente puro, ¿sí? Esas son las ventajas que tiene. ¿Cuáles son las desventajas? Juntamente que uno tiene que tener la información de qué quiere amplificar, ¿sí? Como esto se usa para muchas cosas, ¿sí?, en nuestro caso no es muy difícil porque lo que se quiere amplificar es una región de consenso polimórfica que solamente va a variar entre individuos. Y ahí inmediatamente la identidad unívoca, si es el delincuente, que estuvo en la escena del crimen. ¿Está claro? Tamaño. Para amplificación solamente 25 kilobases, ¿sí? En algunos especiales
una kilobase, o sea, 1000 bases son 25, una kilobase son 1000 bases, ¿sí? O sea, de 1000 a 25.000 kilobases. O sea, una región muy pequeña. Y al ser tan sensible, es lo que dije hoy, hay que tener mucho cuidado con las contaminaciones. Por eso, para hacer esto, tiene que ser una persona, un técnico o un profesional que esté entrenado en este tipo de, ¿sí?, metodología para no contaminar. Requerimientos. ¿Qué necesitamos? Primero un molde templado, ¿sí? Fíjense que acá dice DNA o cDNA. ¿Qué es? El ADN es el ADN. Esto es DNA copy. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede usar DNA o ADN, ¿sí?, de las células blancas, o también en algunos casos, no va a ser el caso de investigación criminal, es muy raro, puede pasar, pero solamente en algunos casos muy raros, en donde lo tengo que hacer de los ARN mensajeros. Ustedes recuerden que los ARN mensajeros son moléculas de ARN que se transcribieron en el núcleo y que llegaron al citoplasma para transcribirse a proteínas. Como son muy abundantes en las células, porque las células siempre están haciendo mecanismos de transcripción y traducción, uno puede aislar estos ARN mensajeros, si no hay una suficientemente cantidad de ADN, y hacer lo que se llama una retrotranscripción con una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es extraída de los virus. Con lo cual lo que se hace es una retrotranscripción a partir del ARN mensajero. Se hace primero una copia de ADN de simple cadena y después de doble cadena. Esto lo hace la enzima. Y lo que me deja es una copia del ADN. ¿Por qué copia? Porque no es el ADN original. De ahí que se dice cDNA o DNA copy. ¿Queda claro esto? La diferencia entre una cosa y la otra. ¿Y cómo se puede hacer? Primers o cebadores, ¿qué son? Ahora vamos a ver que en el ADN yo voy a tener una región que va a ser la región que quiero amplificar. En el primer paso, la hebra de ADN se va a abrir en dos, porque son dos hebras juntas, se van a abrir en las dos, y estos primers o cebadores se van a pegar a ambas regiones a distintas distancias. Por ejemplo, así. Y luego se va a amplificar el producto ya con los primers y el molde. Con los pasos de amplificación me va dando muchas moléculas del amplificado, que después es lo que voy a revelar. ¿Está claro? Es decir, que los primers solamente van a amplificar la región de interés, el resto no. Ahora, ¿qué pasa? En cada paso, ¿sí?, por eso se dice que es 2 a la n, en cada paso de 2 hebras se obtienen 4, de 4 a 8 y etcétera. Se pueden amplificar millones de copias. Porque no partimos de una molécula de ADN, partimos de muchas, ¿sí?, en las células que hay, porque vamos a tener varias células. Entonces, desde acá uno puede obtener un amplificado, una banda engrosada, después del revelado, donde uno puede, sí, a ciencia cierta, determinar la presencia de una persona en un escenario de crimen. ¿Vamos a los pasos? ¿Se entendió acá más o menos lo que es cada cosa? Una DNA polimerasa que resiste a altas temperaturas. ¿Por qué? En las primeras PCR, uno tenía que agregar cada vez que hacía el amplificado una enzima, una ADN polimerasa, por ejemplo, de conejo o de ratón. ¿Qué pasa? Es una proteína. Cuando yo aumento la temperatura mucho, la temperatura hace que la proteína se desnaturaliza. Servía para cada paso de, ¿sí?, de amplificación. Esta TAC polimerasa, o una adineasa resistente a la temperatura, está extraída de bacterias que viven en las fallas oceánicas o en los geysers, que son bacterias que tienen, ¿sí?, adaptado su metabolismo a altas temperaturas. Colocar uno agrega acá la enzima la primera vez y ya está. Obviamente magnesio, porque generalmente la reacción es magnesio dependiente, porque la enzima es magnesio dependiente, y los nucleótidos
trifosfato, o sea, la adenina, la guanina, la citosina, ¿sí? Adenina, timina y la guanina, citosina y guanina, que tienen que tener algún agregado, un marcador reactivo, un marcador quimioluminiscente, algo para que cuando se empiece a amplificar la cadena y después lo quiera revelar, lo pueda ver, ¿sí? Buffer para mantener el pH y cloruro de potasio para generalmente estabilizar la reacción. Y esto que está acá abajo, que lo ven acá, que es el termociclador. Esto es totalmente automático. Acá se pueden colocar hasta 30 viales o 40, depende del tamaño, y me amplifica normalmente la muestra en millones de veces, ¿sí? Entonces, ADN, ¿simple o doble cadena? El ADN nuestro es de doble, así que no hay problema. Acá se ve simple porque lo de los virus son de simple cadena. Los tempranos circulares son amplificados con menor eficiencia que los lineales. Esto es para las bacterias, no para ustedes, no importa. El tamaño del molde, ya dije que no es crítico. ¿Sí? Muy poca cantidad, fíjense, 1 microgramo de ADN humano. Muy poquito. No tiene que estar puro, pero siempre libre de concentraciones de ETA. Por eso cuando uno hace la extracción de sangre, ¿sí? Para esto a veces conviene heparina, no ETA. Porque el ETA es un quelante de cationes y va a inhibir la acción del magnesio como cofactor enzimático. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿Nada seguro? Bien. Es importante que el molde no compita con los PM. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya pegados inespecíficos. Por eso generalmente cuando uno hace esto ya tiene, ¿sí?, todo el kit y no va a tener problemas. Pero se los doy como para que lo tengan idea de que esto al principio no fue tan fácil. Entonces, en este tubito que se llama Eppendorf, se coloca todo: magnesio, los primers, los nucleótidos trifosfato, la TAC polimerasa, el molde a amplificar, ¿sí? Y se completa con buffer con agua y se lleva al termociclador. Se coloca acá adentro, se le pide el programa y automáticamente hace los pasos de PCR, ¿sí? Primers deben tener una longitud generalmente en 18 y 25 nucleótidos. Ven que se pegan a un lado y al otro lado de la secuencia amplificada o secuencia target o molde. Va a tener un contenido de C más G entre un 40 y un 60% y tiene que ser complementario de las obras opuestas que yo quiero amplificar. Porque una va en sentido de 5 a 3 y la otra de 3 a 5, pero la TAC polimerasa solamente amplifica, solamente amplifica en la región de 5' a 3'. O sea que siempre va en este sentido. Toma la región 3' libre y empieza a amplificar en este sentido. La termoresistente, muy poca cantidad, ¿sí? Tiene mucha posesividad, posibilidad de estabilidad. Se usan dos polimerasas, una de termófilos o termos acuáticos que viven en aguas termales, ¿sí? Y la otra, la PFU, que es la de Piococcus furiosus, que también vive en aguas termales. Fíjense que comete un error cada 10.000 nucleótidos y esta uno cada 50 millones de nucleótidos. Son muy específicas. Cloruro de magnesio o sulfato de magnesio como cofactor de la DNA polimerasa, ya lo dije hoy. Y generalmente esto hay que agregarlo y hay que hacer primero pruebas de ensayo para determinar la concentración del magnesio que sea óptima para una PCR. Fíjense que si le agregan muy poco, la polimerasa no funciona, y si le agregan mucho, puede producir que el anil, o sea, el pegado de primers en lugares que no son específicos. Y acá es un revenido. Esto es un marcador, lo que está a la izquierda, la M, es un marcador de pesos moleculares, y así se ven las muestras cuando se hace el revelado con bromuro de etidio, que es radiactivo. Los nucleótidos trifosfato, que tienen que tener algún agregado, ¿sí? Generalmente, hoy en día se utiliza más que bromuro de etidios marcadores quimioluminiscentes. Es decir, que cuando uno los irradia con luz, lo que hacen es dar la señal positiva de luz, la devuelven y de esta manera uno puede evidenciar las bandas y no tener que trabajar con material radiactivo.
buffer para mantener el pH, ¿sí? Generalmente el pH para la Taq polimerasa es un pH bien alcalino de 8,3, y esto hace de que la enzima pueda hacer su actividad sin tener problemas al hacer la amplificación. Y el cloruro de potasio, como dije, contribuye al plegamiento correcto de la enzima. Etapas, importante. 3 etapas básicas. La primera, desnaturalización del ADN. ¿Qué quiere decir esto? El ADN está en doble cadena, como está en la célula. Hago la extracción del ADN, que eso ya dijimos a esa parte. Una vez que tengo la extracción del ADN puro, o por lo menos lo más puro posible, lo que hago es colocarlo, y lo que va a hacer el mecanismo de PCR primero es abrir las dos cadenas. Dijimos que las cadenas estaban dadas por la unión de las bases nitrogenadas por los puentes, ¿sí?, de hidrógeno entre las bases adenina y timina y citosina y guanina. Para que estos puentes se rompan en la célula, la estrategia es usar una enzima que se denomina helicasa, que corta los enlaces puente de hidrógeno y permite abrir las cadenas. En nuestras células, las cadenas se mantienen abiertas por proteínas de unión de cadena sencilla. Acá esto no puede pasar, porque hay que agregar mucha cosa. Con lo cual se eleva la temperatura de todo el sistema aproximadamente, fíjense ahí abajo, a unos 94 grados centígrados. Esto generalmente de 1 a 5 minutos, ¿sí? Y luego, fíjense que se eleva la temperatura, ¿la ven acá? Se reduce la temperatura para permitir el pegado de los primers, o annealing, o apareamiento, es lo mismo, está en inglés esto. Esto generalmente se deja, ¿sí?, unos 30 segundos. Un minuto acá, fíjense que son de 4 a 5 minutos total, un minuto acá, 30 segundos acá. Luego tengo que aumentar la temperatura otra vez, pero generalmente a unos 72 grados. ¿Para qué? Para que amplifique. Con lo cual, de 2 hebras se desnaturaliza, se hace el pegado de los primers, se hace la extensión y ahora de 2 me quedan 4. Y así se hace esto por 35 ciclos. Acá lo ven. De 2 se forman 4, de 4 se forman 8 y etcétera. ¿Cuántas copias se pueden sintetizar? 2 a la n, lo dije hoy, donde n es el número de ciclos. Generalmente se hacen 30 ciclos, es decir, fíjense cuántos millones de copias puedo hacer. 1073 y pico copias, ¿sí?, a través de la amplificación de un molde. Por eso que la técnica es tan eficiente. ¿Está? De 2, 4 y así sucesivamente hasta que se termina la PCR. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué no se amplifica todo? Fíjense una cosa, vamos atrás. Cuando se amplifica, ¿sí?, se amplifica, ven acá que yo estoy mostrando con el cursor el primer 1, ¿lo ven? Dígame si lo ven o no, que estoy moviendo el cursor en el primer 1. ¿Se ve? Se ve. Bien. Esto ahora va a correr hacia la izquierda, ¿está claro? Como en el primer 2 va a correr hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está anteriormente a la región 3' no se va a amplificar. Todo lo que está anterior a la región 3' del otro lado no se va a amplificar. Con lo cual, con cada ciclo se va aumentando solamente la región de amplificación. Ahí está el secreto. ¿Queda claro? Es decir, la DNA polimerasa, ¿qué hace? Engancha el primer, por eso se llama cebador, y desde ahí, como tiene un origen, comienza a amplificar para un lado y comienza a amplificar para el otro. En la sucesiva cantidad de ciclos, lo que sucede es que solamente se amplifica la región target o región, ¿sí?, deseada a amplificar. ¿Quedó claro esto? El resto no. Por eso, con el transcurso del tiempo y de todo esto, me va quedando un extendido que, si lo veo en tiempo real, que es lo que se utiliza generalmente, ¿sí?, voy a tener una primera fase,
una fase exponencial y una fase de meseta, donde obviamente la polimerasa deja de ser efectiva y comienza a terminar el tiempo de la PCR. Ahí hay que pararla, ¿está? Controles, muy importante esto. ¿Por qué? Porque yo puedo amplificar, pero ¿cómo sé si amplificó o no? ¿Y qué amplificó? Para esto tengo que tener un control primero sin templado, o sea, sin la muestra. ¿Qué va a pasar si yo no le pongo la muestra? ¿Qué sería un control negativo o positivo? Si no le pongo la muestra. Vamos. Hago una reacción en la cual no pongo muestra. ¿Es un control negativo o positivo? No me tendría que dar nada, ¿no? Negativo. ¿Está? Un control positivo, donde coloco cualquier muestra para ver qué amplificó. ¿Está? Coloco un patrón donde sé que voy a tener producto de amplificación. Sería un control positivo. Hay una PCR que está funcionando, ¿sí? Y después un control de primers, en donde lo que tengo que agregar es algo para ver que los primers no reaccionen entre sí y se amplifiquen solos, ¿sí? Junto con cualquier parte del ADN que voy a poner, ¿sí? Para que el pegado del primer sea específico y no me amplifique otra cosa. ¿Cómo se prepara una PCR? No les voy a pedir todo esto, pero para que fíjense en las cantidades. Buffer 2 microlitros, o sea, es muy poquito lo que se agrega de cada uno, ¿sí? Muy poquito, con lo cual uno puede hacer, ¿sí? En los Eppendorf, que son, no sé si los conocen, los vieron alguna vez, si no le visiera a Anabel después que le muestre uno en el laboratorio, ¿sí? Se puede colocar muy poquita cantidad y uno generalmente tiene una amplificación eficiente. ¿Cómo se prepara? Se agrega primero lo menor costoso posible, que es el agua, ¿sí? Luego se utilizan pipetas automáticas, ¿sí? Micropipetas para poder dispensar todo, y generalmente lo último que se agrega es el molde, porque ya ahí comienza a amplificar la enzima. Etapas acá están: pre-PCR, recepción de la muestra en el laboratorio, procesamiento, purificación de la muestra, extracción del ADN y la cuantificación, luego preparación de toda la PCR, hacer los ciclos y después tinción de la muestra, la siembra, la corrida y el revelado, si es que tengo que hacer, si de alguna manera esto, si no se hace en PCR real time o PCR en tiempo real, esto ya no se utiliza. Variaciones de la PCR. La que se llama Hostat PCR, que evita una amplificación inespecífica. Hay enzimas que tienen un anticuerpo que justamente les impide amplificar hasta que se desnaturaliza. La nested PCR o anidada es una PCR dentro de una PCR. Se amplifica primero una región más grande con primers y luego de este producto se vuelve a amplificar, ¿sí?, más cerca de la región target o región deseada. No la van a usar ustedes, ¿sí? La multiplex, que permite amplificar distintos blancos, tampoco, y la RT-PCR sí, porque a veces se pueden amplificar fragmentos de ARN en vez de ADN, por lo que dije hoy de hacer un DNA copy. Esta es la RT-PCR. Variaciones de la PCR, sí, con la transcriptasa reversa, la que comenté recién. Se utilizan muestras de ARN. Estas se retrotranscriben a moléculas de ADN de doble cadena, o sea, a un cDNA o cDNA copy, y ahí se hace la PCR. Y la PCR en tiempo real, que la que utiliza directamente es un monitor que a medida que se va amplificando me lo va mostrando. Esto es bastante costoso, pero va unido al termociclador y me va mostrando con un marcador fluorescente o quimioluminiscente a medida que va amplificando, ¿sí?, cómo se ve la PCR en tiempo real. Aplicaciones: clonado, mutagénesis, diagnóstico de enfermedades que son genéticas, detección de organismos infecciosos, también se puede usar, generalmente para organismos que son difíciles de cultivar en el laboratorio. Para los virus, por ejemplo, se utiliza, que no son organismos, pero que sí son partículas infectivas. En medicina forense, para determinación de paternidad, para fingerprinting o huella dactilar, para cuantificación de
ARNs mensajeros o DNA, que es la real-time PCR, o para rastreo de clones. Ahí tiene gel de agarosa, cómo se hace un marcado de peso molecular y cómo se ven las bandas. Dependiendo cómo se vea esto, pueden identificar qué tipos de ADN son. Acá tienen para leer después un diagnóstico de leptospirosis de PCR mediante síndrome febril. Mírenlo después, que se hace por PCR. Y lo último, que es esto, que es una aclaración para lo que estaba anterior, los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción que son variables. Se utiliza generalmente de ADN generalmente de células con enzimas de restricción selectiva, que son las que cortan en ciertos lugares y dejan extremos cohesivos o romos, se digieren, se someten a una transferencia de gel de agarosa y luego se revelan generalmente con bromuro de tirio o con material reactivo. Generalmente se utiliza bromuro de tirio. Si generalmente hibridan con muestras de DNA, se hacen visibles y generalmente la falta de amplificación implica la ausencia de la secuencia de ADN. Después les voy a dejar un videito muy cortito de estas cosas para que puedan ver. ¿Qué es este que está acá? A ver si me lo muestra. Eso no sé si lo van a alcanzar a escuchar. ¿Se escucha? No, no se escucha. Esperen, a ver. No, no Porque escucho hay nada. una forma. Esperen. Bueno, ahora que quiero que vaya para atrás, no va. A ver si hago esto. Rara vez tiene la misma disposición de sitios de restricción y de distancias entre estos sitios. Por lo tanto, se dice que la población es polimorfa, tiene muchas formas, con respecto a estos patrones de fragmentos de restricción. Estas diferencias se conocen con la denominación polimorfismos de longitud de fragmento por encima de restricción, RFLP. Estas diferencias pueden aparecer a partir de mutaciones. Al cortar una muestra de ADN con una enzima de restricción concreta, se obtienen fragmentos de ADN de distinta longitud. Estos fragmentos se separan mediante electroforesis en gel. Esto proporciona un patrón de bandas que es exclusivo para el ADN que se analiza en particular. Estas huellas dactilares del ADN se utilizan en medicina forense para las investigaciones criminales. Los RFLP también son útiles como marcadores para identificar determinados grupos de personas susceptibles de padecer ciertas enfermedades genéticas. Hola. ¿Se escucha? Sí, Sí, se sí. escucha. Bien, bueno. Sí. ¿Pudieron escucharlo? Igual estaba escrito abajo lo que iba diciendo el relator, ¿sí? Porque ese video está en inglés y yo conseguí una versión que estaba traducida al castellano. Después subo este video y se los comparto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo seguimos? El tema es cómo seguimos. La clase que viene, que es jueves, es feriado, porque es 1 de mayo, ¿sí? O sea que la otra clase, que ya les digo, así nos ponemos en condiciones de temperatura y presión, que es el 8 de mayo, la van a tener con Anabel, ¿sí? Yo le dije a Anabel que tal vez ahí prepare la parte de pelos para que puedan ver, ¿sí? Y después van a seguir conmigo el 15 de mayo, ¿sí? Con bioseguridad. Ya les habilité en la plataforma la pestaña de bioseguridad y esta para que empiecen a leer el material. ¿Está claro? Miren que acá hay mucho material para leer, además de lo de las clases que estoy dando o las que puede dar Anabel. Vayan leyendo todo el material porque es importante para que después hagan preguntas en clase. Lo que hago después es, este video lo subo a mi canal y se los comparto. Lo van a encontrar en la plataforma. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Bueno, nos vemos la otra semana. Yo los veo recién el 15 ahora, por el tema este. Después ya creo que no hay feriados, por suerte. Pues ya la verdad que con estos feriados nos ha descongenado bastante la programación de las asignaturas a todos. Pero bueno, nos vemos el 15, ¿sí? Buena semana y después cuando termine esto, les dejo la grabación unida a la plataforma junto con este video chiquito y junto con este Power. ¿Estamos?
¿Sí? Gracias. Listo, gracias. Sí. Nos vemos, Una pregunta, chicos. Sí, Sí, decime, profe. decime, dale. la asistencia. La tomo de la plataforma, porque ahora esto me queda a mí grabado de quienes entraron. Tranquilos, ¿sí? ¿Listo? Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau.